que, yo le había dado allí y me pareció que había surgido. Gracias, Nirvia. Así es como es. Hálenme en la oreja cuando se me olvide. Entonces, vamos a ver si hay alguien que quiere ingresar. Entonces, bueno, menos mal que lo que estaba haciendo ahorita era simplemente como repetir lo anterior, que era diferenciar bien el acto subjetivo, aquel que crea, modifica o extingue una situación para alguien en concreto, mientras que con nombre y apellido, con montos, con fechas, es decir, que se crea para él y ya. Pero si hay otro que quiera una situación similar, hay que editar un nuevo acto para ese otro que sea distinto y que defina la situación de ese otro, porque son actos subjetivos, individuales para cada quien. En cambio, el colocar a una situación, a alguien en concreto, en una situación jurídica general, eso no lo llaman los franceses acto subjetivo, sino acto condición, porque ese acto es como que la condición para que yo ingrese a esa categoría, pues, ¿no? Entonces, si me dan la condición de doctor honoris causa, bueno, esa es una condición general para todos. Y entonces ese acto de designar a alguien como doctor honoris causa o normal, lo que sea, es un acto dirigido a alguien específico, porque no es para mi mamá, ni para mi esposa, ni para mis hijos, es para mí. Pero yo voy a estar colocado en la misma situación que están todos los otros que estén en esa misma situación, porque la situación jurídica es general y no individual para mí. Ese es un acto condición, dicen los franceses. Entonces, ya tenemos una tríada de conceptos fundamentales, de acuerdo con la escuela francesa, que a ustedes los va a ayudar muchísimo. Los actos jurídicos, digamos los que dicta el Estado normalmente, son actos generales, y eso es legislación, independientemente de quién los dicte, actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas generales, o son actos subjetivos, y esos son administración. Crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas individuales para cada quien, a quien va dirigido el acto. O son actos condición que no crean ni situaciones generales ni individuales, sino que colocan a un individuo concreto con nombre y apellido en una situación jurídica general. Eso también es administración. Administración es entonces un acto subjetivo o un acto jurídico pues, subjetivo que produce ese efecto de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas individuales, o es un acto condición que coloca a un individuo en una situación jurídica general, o tercera posibilidad, dice nuestro amigo Jess y nuestro amigo Duguy y nuestra amiga Meiderlin, que lamentablemente la veo aquí intentando ingresar, pero no hay forma. Acto, entonces, material, que es un acto que no tiene efectos jurídicos, carece de efectos jurídicos. Entonces, los actos que ustedes veían en primer año de Derecho, en Teoría General del Derecho, Introducción al Derecho, son, para el derecho, los actos son movimientos de voluntad hechas por un sujeto de derecho, ¿no? Eso es lo que es un acto. Si yo me persigno, eso es un acto, pero no es jurídico. ¿Por qué? Porque no tiene consecuencias jurídicas. Si yo como, eso es un acto también. Yo voluntariamente estoy decidiendo comer, eso es un acto también, pero tampoco es un acto jurídico. En cambio, si yo me caso, yo digo, sí, acepto a fulanita de tal como mujer, ese es un acto jurídico, porque lo consagra el Estado, el ordenamiento jurídico, y le da efectos jurídicos a ese acto jurídico. Bueno, los actos o son jurídicos o son materiales. Los actos materiales son los que no tienen efectos jurídicos. Yo voy manejando un carro, eso es un acto material. Yo me tomo un vaso de agua, eso es un acto material. Es decir, todo acto que no tenga efectos jurídicos es un acto material. Yo doy esta clase, no tiene efecto jurídico. Por lo tanto, es un acto material. Yo soy un médico del hospital clínico y hago una operación quirúrgica o le receto a un enfermo, eso es un acto material. No tiene efecto jurídico. Yo soy el médico y estampo un papelito que diga Gustavo Urdaneta está enfermo y por lo tanto necesita reposo por 5 días, ese es un acto jurídico. Aun cuando lo hace el mismo médico, pero el darle una cucharada o cortarle un lunar, ese es un acto material. Pero el acto mediante el cual este señor puede ir luego y decir a su patrono, mire, yo no vengo a trabajar durante 5 días,
y se lo tienen que aceptar porque ese reposo médico tiene un efecto jurídico frente a terceros, ¿no? Ese es un acto subjetivo. ¿Por qué es un acto subjetivo? Porque ese permiso fue por esa enfermedad para Gustavo Urdaneta por esos 5 días. Si yo después me vuelvo a enfermar, tiene que haber otro acto parecido. Sería otro acto subjetivo. El acto mediante el cual alguna autoridad nombró a ese señor como médico cirujano del hospital tal y lo hizo funcionario público, es un acto condición. No es un acto subjetivo, sino acto condición. Porque lo coloca a él en el estatus de ser funcionario en una plantilla determinada. Entonces, esos 3 conceptos son fundamentales, o 4, ¿no? Acto regla es legislación. Luego, acto subjetivo, acto condición o acto material son administración. Entonces, la administración, como lo dice por ahí Lares Martínez, se resuelve en toda actuación del Estado destinada a preservar los servicios públicos, a mantener y a soportar y hacer que funcionen los servicios públicos, siempre y cuando su contenido material sea el de un acto subjetivo, el de un acto condición o el de un acto material. Entonces, nos encontramos con una escuela que nos define positivamente qué debe entenderse por administración. Todo el Estado está destinado a prestar servicios públicos. Los servicios públicos se prestan, eso es lo que hace el Estado, según esta escuela. El Estado no hace sino prestar servicios públicos, no gobierna, es lo que termina diciendo él. No está hecho para ejercer el poder. El Estado es una cooperativa de servicios públicos, está ahí para servirle a los ciudadanos y lo hace a través de actos generales cuando legisla, o lo hace a través de actos subjetivos, actos condición o actos materiales, eso es administración. O lo hace resolviendo cuestiones de derecho, es decir, resolviendo conflictos. También prestando un servicio público, que es el de la justicia, o sea, jurisdicción, función jurisdiccional. Esa es la escuela. Yo no sé si Meiderling logró. Ah, sí, Meiderling ya está. No sé si te pareció bien la explicación, Meiderling, que yo di, que pues lamentablemente tú no podías dar porque eso no está en los libros que yo les mandé. Dan por supuesto esos conceptos porque son conceptos de introducción al derecho, pero la experiencia me dice que no todo el mundo tiene claro esos conceptos, ¿no? Entonces por eso yo insisto un poco en que los tengan más o menos claros. ¿Qué nos dices, Meider? Para ya pasar luego a hablar con Miriam, para no tomarle demasiado tiempo a Miriam de su exposición. ¿Me escucha? Así sí, Meider, vino. Okay. Bueno, a mí me sirvió bastante porque, como usted dice, era algo que no estaba del todo claro. Y sí, me pareció bastante bien. Estupendo. De todas maneras, si tienen dudas, preguntas, si no las tienen hoy, puede ser que les surjan de aquí a mañana, entonces me las plantean por el chat. Y porque ya el jueves iremos a otra escuela, ¿no? Pero no es bueno pasar a una nueva escuela sin haber bien digerido lo que una escuela previa decía. Si alguien tiene alguna otra pregunta, alguien, acuérdense que tienen la cosita esta para decir, levantar la mano y preguntan. Si no, vamos a oír a María, ¿no? María, que nos va a hablar de la escuela de Oriú, la escuela de institucionalista de Tolosa. ¿Qué tienes para decirnos, María, por favor? Buenas tardes, Miriam, profesor. Ah, Miriam, no te digo, sí. Es Miriam. Miriam Bueno, Ramos. Sí. voy a felicitar a Meiderling y voy a intentar estar a su altura. Dejó la vara alta. Ajá, cierto. Bueno, voy con la doctrina francesa de la Escuela de Tolosa. Maurice Oriú, creo que se pronuncia así, fue un profesor de Derecho Público en las primeras décadas del siglo XX en la Universidad de Tolosa, y ahí viene su nombre. Fue autor de aportes en el derecho administrativo y para él el poder público y el servicio público son nociones fundamentales del régimen administrativo francés. Aquí objetivamente sería una institución. La alta administración, el conjunto de autoridades y las jurisdicciones administrativas son una organización de poder.
el poder ejecutivo se ha instituido y el poder público se ha sometido progresivamente a la idea de servir en lugar de dominar. Por otro lado, el profesor Maurice coincide con los maestros de la Escuela de Burdeos. Bueno, en la Escuela de Burdeos el Estado es una cooperación de servicios públicos. Aquí en la de Tolosa, el servicio público es la obra que la administración pública ha de realizar. El poder público es el medio de la realización, no un fin, sino un medio. Explicándolo mejor, él coincide con los maestros de la escuela en la conveniencia de rehabilitar la noción del fin en el derecho, señalando la importancia de la noción del servicio público, pero rechaza la idea de hacer predominar la idea de servicio público como fin, sobre la noción de como un medio para realizar ese fin. No sé si me explica bien. Profesor, creo que usted desactivó su audio. Muy bien, Miriam. Si te explicaste Ok. bien, lo que te estaba diciendo era eso, que dijiste lo esencial de lo que esa escuela trata de señalar. ¿Tienes alguna otra cosa que nos quisieras aclarar o añadir? Sí, sí, claro, claro. A ver, otra cosa, el poder administrativo es para esta escuela el elemento primordial del régimen administrativo. Por un lado, el régimen administrativo francés está fundado sobre la separación de poderes entre autoridad judicial y ejecutiva. Y por otro lado, la organización de la administración pública es la organización del poder administrativo. El derecho administrativo es el derecho de la actividad administrativa que no se explica, sino como un reglamento de los poderes de la administración, o sea, como un reglamento. ¿Cómo? Creo que alguien iba a hablar. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, si no, sigue. Ok, creo que me perdí un poco. Ajá, como un reglamento. Llegados a ser derechos del poder público o el ejercicio de otros poderes por actos de administración o por operaciones administrativas. Todo ello en conflicto con los derechos de los particulares, que son poderes privados. Ok, voy a concluir con que lo esencial es la idea de servir, de prestar servicio en lugar de presionar y oprimir, que es con dificultad la tentación del poder. Es decir, utilizar el poder político no para la dominación, sino para el servicio de servicio público. Voy a citar algo que está acá del profesor Oriu, que es la administración pública, sea una vasta institución que gravita en torno de una idea y que ésta se haya sometida al poder administrativo mismo. Este dicho poder está subordinado a la idea del servicio de una manera voluntaria, por autolimitación, a pesar de que ese poder es superior a la función. Profesor, usted desactivó su audio. No, no. La desactivé a propósito para no decir nada. Lo que es que estoy esperando, ya ¿hay alguna cosa que quieras añadir? No, bueno, si surge alguna duda, puedo... Ok, muy bien. Está bien. Mira, yo imagino que deben haber muchas dudas, porque a veces esas frases dichas de esa manera, y que yo sé que ahí sí están un poco en los libros que les he sugerido, algunas pues de ellas, ¿no? Suenan como juego de palabras, pero ¿qué estará queriendo decir en definitiva? Y a veces es como muy sencillo, en definitiva, pues lo que está pasando. Yo les voy a decir dos o tres cositas en torno a esto último que ha señalado Miriam, que probablemente les permite que todas estas piezas del rompecabezas como que cuadren más fácilmente, ¿no? Adelante. Adelante. ¿Estoy hablando de mi clase? Sí. Política. En 5 minutos voy a terminar.
Gracias. Sí, perdonen la interrupción de aquí de mis compañeros de estudio de grabación. Bueno, les decía, pues, fíjense ustedes que nosotros, Meiberling, de la mano de Meiberling, entramos muy rápidamente en la idea del servicio público y probablemente a todos nos gustó mucho eso, ¿no? O sea, entender que, y eso es lo propio de esa escuela sociológica de Dewey, muy vinculada con el sociologismo, el nacimiento de la sociología en Francia, el positivismo, y entonces seguramente los que estudiaron sociología o lo están estudiando en primer año, o lo estudiaron, estarán familiarizados con los nombres como Emilio Durkheim bueno, todos estos sociólogos del positivismo y que iban hacia la realidad. El estudio de la realidad es lo importante y no tanto los dogmas, los grandes conceptos. Vamos a estudiar la realidad tal como es, y de allí que entonces la escuela sociológica que hace experimentos y va a la realidad de las cosas, y que trata en la materia jurídica, trata de decir, no hablemos de tanto derecho subjetivo, eso lo explica muy bien Molescaubet en las lecciones, ¿no? ¿Qué es eso de derecho subjetivo? ¿Qué es eso de la soberanía? ¿Qué es eso de gobierno? En realidad eso no existe. Lo que existe son unos señores que están ejerciendo el poder, que son los que mandan, pues, ¿no? Entonces, pero que se rodea de una especie de parafernalia jurídica. Yo no estoy de acuerdo, muy de acuerdo con eso, déjame decirles, porque es tanto como decir que el derecho no es una realidad, ¿no? Que la realidad es el garrote y es el policía con su arma, etcétera. No, yo creo que las cosas no son así, a Dios gracias, pues no son tan descarnadamente así, pues, sino que las realidades, por ejemplo, ustedes les dijeron en derecho, en civil, que hay una teoría realista y otra en relación con la personalidad jurídica, que las personas jurídicas, las colectivas, Compañía Anónima, la UCB, Venezuela, en realidad no son personas, eso es falso, eso es una entelequia. Lo que existe son la gente que carne y hueso. Entonces, lo otro es un embuste que no es ningún embuste. Entonces, la teoría realista de la personalidad jurídica dice que esas personas colectivas son realidades, no son visibles, no las podemos tomar una foto, no las podemos grabar, como a mí, por ejemplo, como a ustedes, pero existen porque la sociedad crea sus propias realidades sociológicas, obviamente, intelectuales, que las tenemos que percibir con el intelecto. Nunca podremos ver a la UCB, ni sabremos cómo es, si es bonita, si es fea, si es gorda o es grande. No sé, pero existe, no hay ninguna duda, pues que entonces no es una mentira la UCB, es una realidad de otro tipo distinta a aquella que se toca, ¿no? A la realidad concreta. Entonces, es una realidad intelectiva que la podemos captar con el intelecto. Bueno, cerremos el paréntesis. Esta escuela de Burdeos, perdón, la escuela de Burdeos que acabamos de ver, se inserta dentro de esa corriente de que lo que existe es lo que vemos, y la realidad concreta. ¿Contra eso va a venir la escuela de Oriu? No, las instituciones también son una realidad. Las instituciones también son una realidad. El gobierno, el alto gobierno, esa es una realidad. De otro tipo, no sociológica, pero sí real y captable por el intelecto. Entonces, hay una oposición, digamos, desde el punto de vista de partida de la escuela de Tolosa con respecto a la escuela de Duguay. La de Duguay es muy realista y por lo tanto considera pues que lo importante no es gobernar, o, digamos, sí, gobernar, pero gobernar no es para mandar, para ejercer el poder, sino para prestar un servicio al pueblo, a la gente, ¿no? Entonces, y para eso existe la administración, y para eso existe la legislación, y para eso existe la justicia, para servir a la gente. De allí que entonces la noción de servicio público adquirió todo el protagonismo en la escuela francesa de Burdeos, que es con mucho la más dominante. Es dominante por encima de la de Tolosa y todas las otras posiciones. Hoy en día todavía, cuando fue a comienzos del siglo, mediados del siglo
XX, cuando surgió, sigue siendo la posición dominante en Francia. La teoría de los servicios públicos. Los servicios públicos son el concepto esencial dentro del derecho administrativo francés, ¿no? Lo que pasa es que cuando inicialmente la escuela de Burdeos dijo, y todo es servicio público, ahí fue donde empezó a enredarse la cosa, porque si todo es servicio público y toda la administración es servicio público y todo el Estado es servicio público, entonces en definitiva no hay distinción interna dentro del Estado, y por eso es que algunos de ellos, no tanto Digui como Jess y Bonnard, dijeron, no, el Estado está compuesto por 3 funciones jurídicas, legislación, entonces, y por ahí fue donde vino la distinción entre que no todo lo que hace o sea, no todo servicio público es administración pública, porque administración pública es lo que hace el Estado siempre y cuando tenga un contenido jurídico, actos subjetivos, actos condición o actos materiales. Si no, no es administración. Entonces, bueno, ya eso lo vimos. Estamos ahorita en la escuela de Tolosa. Esta escuela de Tolosa, lo que yo diría que ustedes deben tratar de retener allí, es que vuelve un poquito hacia atrás la vista y dice, es verdad que el poder no está, que el gobierno y el Estado no está para gobernar, para ejercer el poder, está para servir. Esa es la finalidad del Estado y la finalidad de todo el aparato estatal. Pero no es menos cierto que servir lo hace la iglesia, servir lo hacen las ONGs, servicio lo hacen los voluntarios, servir lo hace mucha gente, ¿no? Y eso no es derecho, no es administración, eso no es servicio público, aun cuando sea un servicio al público, un servicio que beneficia a todo el mundo. Sin embargo, no es administración. ¿Por qué? Porque la administración, y en particular el derecho administrativo, se le aplica a la administración que tiene como finalidad el servicio público. La administración sirve al público y debe realizar servicios públicos, eso es verdad, pero lo hace a través de una fórmula o con la ayuda de un medio que es el poder. O sea, la administración está hecha para servir, pero lo hace con poder. Entonces, cuando la Iglesia Católica sirve al público, pero lo hace sin poder porque no forman parte del Estado, eso no es administración. Cuando ustedes creamos una ONG y servimos y le damos la sopa popular a una gente que no tiene cómo comprarla, eso es servir, es un servicio público, pero no es poder. Cuando la Universidad Católica da el servicio público educativo, eso no es administración, aun cuando pareciera ser un servicio público igualito al que hace la UCB. Eso se los decía yo al final de la clase pasada. ¿Por qué no? Porque la Universidad Católica no ejerce poder. Ella no es parte del Estado y como no es parte del Estado, no puede ejercer poder. Entonces presta un servicio, pero no lo hace con el medio propio de la administración. La administración tiene un poder. De allí que sus amigos que estudian en la Católica, cuando tienen un título, no se los da la Católica. Porque dar un título, acto, condición, no lo puede hacer un particular, como es los dueños de la Universidad Católica, ni las autoridades de la Universidad Católica. La Universidad Católica tiene que mandar eso al Ministerio de Educación, que sí ejerce poder porque es parte del Estado, y el título viene otorgado por el ministro de Educación, que ejerce poder. Entonces, ven ustedes la diferencia entre la finalidad de servir al pueblo, de hacer servicio público, está muy bien. Y la aplaude Oriú, dice, estupendo, menos mal. O sea, la administración no es el poder por el poder, pero sí es poder, porque si no es poder, no es administración. Entonces, la combinación de servicio público, como lo dice mi amigo de allá, Duguy, de Burdeos, pero con la ayuda del poder. Y eso es lo que en alguna parte está dicho en francés, puissance publique. En alguno de los libros, no me acuerdo si es el de Mole, que habla de la puissance publique. O sea, la administración actúa con la puissance publique, con la ayuda del poder, puissance publique, que es puissance de poder, en francés, con ayuda del poder público. Entonces, eso es la administración, es lo más importante. Para la escuela de Tolosa, y es lo que nos ha ayudado Miriam aquí a entender,
es prácticamente lo mismo que dicen los señores de Burdeos, pero con el añadido del poder. Prestar servicio público con ayuda del poder, a través del medio del poder público, eso es lo que justifica un derecho administrativo. Porque para la Iglesia Católica, para las ONGs, no se justifica tener un derecho especial. El derecho especial, ese régimen administrativo del que habla él, es el derecho administrativo. Y ese derecho administrativo está para justamente a regular los poderes que tiene la administración. El poder de castigar, potestad sancionatoria, el poder de dictar reglas, potestad reglamentaria, el poder de expropiar, potestad expropiatoria, potestad de cobrar impuestos, potestad tributaria. Todas esas potestades que ustedes las irán estudiando poco a poco son lo propio del derecho administrativo. El derecho administrativo está para regular esas potestades que deben ser, o poderes que deben ser ejercidas en beneficio del pueblo, a fin de prestar un servicio público. Ese es el fin, pero el medio es la manera de hacerlo con poder, un poder que no tenemos los particulares, y los particulares somos los protagonistas en definitiva, aquellos a quienes está destinado la actuación de la administración, para protegernos justamente del ejercicio del poder, que no sea un poder arbitrario. Entonces viene el derecho administrativo a institucionalizar las autoridades del Estado y a obligarlas a que se comporten de acuerdo con lo que dice el derecho administrativo. Eso es. Quedó más claro entonces lo propio de esta escuela, el añadido de esta escuela. Es una escuela que, como también como la de Burdeos, se refiere a algo objetivo. La administración no es un quién, sino un qué, es una actividad. Pero esa actividad para los de Burdeos ya lo vimos, todas van dirigidas al servicio público a través de un contenido específico, que son actos individuales, actos con visión y actos materiales, que no, pero siempre y cuando vayan dirigidos a la prestación de un servicio público. Y eso es Burdeos. Y Tolosa añade un poco. Y esos actos, para que sean verdaderamente actos administrativos, administración pública, deben estar por detrás, sostenidos por un poder público. Fueron dictados con un poder, los dictó el Estado. Y esto es lo que nos hace entonces responder la segunda pregunta. Esta escuela diferencia a la administración de las otras categorías que componen el Estado, sí, de la manera que ya lo vimos, ¿no? El contenido material dice Burdeos, de los actos regla, actos de composición de conflictos o lo que sea, eso nos distingue la administración de las otras funciones, pero lo que diferencia a la administración de la actividad de los particulares es la visión de servicio público, la misión, la finalidad de servicio público, de la que nos habla Burdeos, o todavía más la visión de Oriú, que es el poder público. El poder público no lo tienen los particulares, lo tiene solo el Estado. Entonces, también nosotros podemos diferenciar la UCB, que es administración pública, de la Universidad Católica, que no es administración pública, aun cuando presta un servicio público, pero no tiene poder público, por lo tanto, eso es una actividad particular, una actividad privada, no es una actividad administrativa propiamente dicha. Bueno, yo creo que de esa manera, pues entonces ya hemos avanzado hacia un nuevo escalón. Ya tenemos la visión no solo de la doctrina germánica, sino tenemos también de la doctrina francesa, que muy amablemente y con mucha claridad y con mucha precisión nos han expuesto Meiderlin y Miriam, a quienes les agradezco. Y bueno, cualquier pregunta que tengan por allí, ya estamos terminando, entonces de repente se nos interrumpe. Quiero simplemente decirles que entonces el próximo jueves tendremos la tercera sesión con exposiciones, que será dedicada a la escuela italiana. Tengo entendido que es así. De todas maneras, ahorita consulto en mis notas y se los aclaro. Ya, pero los que están interesados en presentar la exposición de la escuela italiana, seguramente ya tendrán, sí, una es Sanovini y la otra es Giannini, que están ahí en el libro de Lares Martínez, y un poco también en las nociones
fundamentales de las lecciones que tiene el profesor Molescaubel. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Si no, pues nos estamos despidiendo y el jueves nos volvemos a ver. ¿Ok? Muchas gracias a las expositoras de hoy. Aplausos para... Yo creo que por aquí podemos. Reacciones, me da la impresión. Le ponemos así y creo que también así. Aplausos. Y vamos también a ponerle así, fiesta. Estamos muy contentos con la exposición de Meiderlin y de Miriam hoy, ¿ok? Bueno, que tengan una feliz tarde. Nos vemos el jueves. Feliz tarde. Hasta luego. Chao, Nirvia. Ya estás comprometida conmigo. Me vas a explicar cómo es que es la cosa de la grabación ilimitada en tiempo, ¿ok? Chao. Seguro, profe. Yo hablo con las muchachas esta semana y le hago llegar la información. De acuerdo, cómo no. Muchas gracias. Ah, pues. Chao, buenas tardes.